Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es 9 de septiembre de 2025 y Zelensky ha concedido una entrevista a la televisión estadounidense. Dijo algo que, en mi opinión, me pareció muy notable. Dijo que si Ucrania no es completamente conquistada por los rusos, entonces está ganando la guerra. Y eso de una manera extraña, pues viniendo de Zelensky. En mi opinión, es lo más pesimista y demasiado que ha dicho prácticamente desde el inicio de la operación militar especial. Porque en efecto es una admisión de que los rusos tienen la iniciativa. Si la medida del éxito de Ucrania ya no es la capacidad de Ucrania para contener a los rusos en el Donbass o para recuperar el territorio perdido, sino simplemente para sobrevivir, entonces, bueno, eso es significativamente menos que el tipo de victoria de que el propio Zelensky hablaba al principio de la guerra, que es una victoria para recuperar el territorio ruso, para obligar a los rusos a pagar reparaciones, aceptar juicios por crímenes de guerra, hacer todas esas cosas que el plan de paz de Zelensky, el plan de paz que esbozó, según recuerdo, en el otoño de 2022 y al que se aferró hasta el otoño de 2024, que hasta ahora nunca ha abandonado por completo. De todos modos, parece que incluso en la mente de Zelensky, ese plan de paz, llamado así, en realidad plan de la victoria, ahora está muerto. Tengo que decir que lo que Zelensky dice un día es probablemente que lo cambie por completo al día siguiente. Si Zelensky ahora admite que para Ucrania la victoria es simplemente la supervivencia, bueno, en ese caso, lógicamente, puede sellar su victoria simplemente aceptando las demandas rusas que no llegan a ser la capitulación de Ucrania, el plan de Estambul Plus, por ejemplo. Después de todo, parece prever una supervivencia continua para Ucrania, al menos de alguna forma. Pero por supuesto, Zelensky no va a hacer eso. Y nadie por el momento en Occidente está hablando de ello. De todos modos, dije hace unos meses que los ucranianos, me parecía en algún momento de la guerra, que habían llegado a entender que parecía cada vez más probable que la guerra se perdía. Lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Que se habían dado cuenta que todas las promesas de ayuda occidental nunca serían capaces de cambiar las realidades en los frentes de batalla. Los comentarios bastante desanimados de Zelensky durante la reunión de la coalición de los dispuestos, Coalition of the Willing, el jueves en París, la que fue copatricionada por Starmer y Macron, diciendo que todo lo que estaba escuchando sonaba muy retórico y no parecía ser práctico en términos de las necesidades reales de Ucrania. ¿Se recuerdan? De todos modos, ahora eso parece confirmarlo. Uno tiene la sensación de que Zelensky, de hecho, se está preparando cada vez más para el final. Pero como hemos discutido en programas anteriores, mi opinión es que eso no significa que tenga la intención de negociar en absoluto. Su prioridad ahora es mantener el control de Ucrania hasta el final y luego renunciar en efecto mientras todavía está a la cabeza, tal vez yéndose a Occidente, estableciendo un gobierno en el exilio ahí. Hacer algo de ese tipo, de todos modos, ahí lo tienen. Ahora las discusiones continúan en Occidente, pero lo que he escrito hasta ahora es la realidad de un avance ruso continuo, de una creencia rusa de que han resuelto la diplomacia, que han consolidado el respaldo de sus amigos y que ahora pueden concentrarse en la guerra, una realidad que siento que incluso Zelensky ahora él también reconoce. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en las últimas horas ha concedido una entrevista en la que refuerza todos estos puntos. Me pareció que tenía algo de calidad, no exactamente de una entrevista de victoria, pero una en la que transmitía la impresión de que ahora cree que la victoria a partir de este momento, si no en una certeza absoluta, es ahora una probabilidad abrumadoramente alta. Habló, por ejemplo, del hecho de que los rusos no buscarían venganza contra Occidente.
Dijo que no se trata de eso para los rusos, que están frustrados de que Occidente continúe mostrando la extrema hostilidad que muestra. Dijo que todavía hay personas marginales en Occidente, que no creo que sean personajes tan marginales, por cierto, pero personajes marginales en Occidente, que todavía sueñan con desmembrar y desintegrar a Rusia y presumiblemente con orquestar un cambio de régimen allí en Rusia. Pero dijo que estas personas estaban siendo marginadas. Dijo que en sus discusiones con los estadounidenses, con la administración de Trump, con el propio Donald Trump, los rusos han llegado cada vez más a pensar que los estadounidenses han llegado a entender y aceptar muchas de las realidades, que el proyecto Ucrania está agotado, que no va a tener éxito, que los rusos tienen preocupaciones legítimas basadas en la seguridad y en el trato a su gente en Ucrania y en las causas fundamentales, las famosas causas raíces de este conflicto. Así que, en mi experiencia, alguien que habla de no necesitar ya pensar y hablar de venganza, la persona que tiene que hacer eso es la persona que cree que ha ganado o que va a ganar. Son los perdedores los que se detienen en ideas de venganza. Los perdedores en un conflicto, no los ganadores. Solo digo, basado en experiencia personal. De todos modos, eso es lo que dicen los rusos. ¿Qué hay del otro lado? Bueno, yo había entendido la semana pasada que hoy habría una reunión entre los estadounidenses y los europeos para discutir más sanciones y garantías de seguridad y despliegues de tropas estadounidenses y todo eso en Ucrania, ¿verdad? Pues no hay noticias de que tal reunión realmente haya tenido lugar, pero Donald Trump dice que los europeos, algunos funcionarios europeos, de hecho están llegando a Washington para hablar con los estadounidenses sobre esos asuntos. Pero Trump sugirió que estas personas podrían venir ayer, es decir, el lunes, o hoy, día martes. Todo parece bastante vago. Le preguntaron si Estados Unidos podría, de hecho, avanzar en la imposición de sanciones a los rusos y Trump, como siempre lo hace, pareció decir que sí. Bueno, de hecho, sí dijo que sí. Pero de nuevo parecía decirlo sin dar la impresión de tener mucha convicción. También dijo que habría que hablar con Putin. Y este es, por supuesto, el juego interminable que Trump juega. Le dice al mundo que va a imponer todo tipo de plazos a los rusos, plazo de 50 días, 8 de agosto, plazos de agosto, y luego tiene un contacto, una discusión con Putin y regresa y dice, se está haciendo enormes progresos y nos estamos acercando cada vez más a la paz. Y eso compra más tiempo y todas esas cosas. Y bueno, los plazos pasan, las cosas básicamente siguen como están y las sanciones con las que Trump amenaza nunca se materializan del todo y en su lugar hay otra reunión o discusión con Putin y el problema se patea más adelante. Ahora bien, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, también ha concedido una entrevista en la que ha sugerido que algún tipo de sanciones draconianas contra los rusos, o más bien sus socios comerciales, podrían estar en marcha. Pero dice que están tratando de coordinar esto con los europeos. Por cierto, los BRICS se han reunido en emergencia el día de ayer, los líderes del país BRICS, para hablar exactamente de esto. Cuestión de que me imagino que Occidente y Estados Unidos no entienden qué es lo que realmente está sucediendo. Que la mayoría del mundo en población, por primera vez, se han reunido para hablar de esto, para hablar de estas sanciones injustificadas, interminables, amanizadoras, obligatorias, llámenlo como lo quieran llamar, de parte de Occidente. Chantajistas, de coacción. Por primera vez, se reúne una gran parte del mundo a hablar de estos temas y a buscar soluciones.
Peter Navarro apareció ahí diciendo de que no hay que ponerle mucha atención a los BRICS porque entre ellos mismos se odian, entonces nada bueno puede salir de los BRICS. No. Los que los estadounidenses y los europeos deben ponerse a pensar es de que esta gran parte del mundo por primera vez se ha reunido para hablar de estas cosas y para ver cómo defenderse, cómo plantear soluciones. Y bueno, los Estados Unidos quieren que los europeos se comprometan a detener todas las importaciones de petróleo y gas rusos y todo eso. Es muy complicado ver cómo los europeos pueden hacer eso sin que los costos de la energía en Europa se disparen. El jefe del monopolio de exportación de gas ruso, el señor Miller de Gazprom, ha salido y ha dicho que Europa se enfrenta a una situación energética potencialmente muy difícil este invierno, especialmente si el invierno va a ser frío. Y sospecho que tiene razón y que está muy bien informado sobre la situación. Solo digo. Y bueno, he tenido una conversación interesante con un analista, amigo, en las últimas 24 horas, donde me contaba de lo que se hablaba en la situación energética en Europa, pero también la situación energética en relación con Venezuela. Ahora, como he discutido en programas anteriores, este enorme despliegue militar de buques de guerra de Estados Unidos en Venezuela y de buques de guerra anfibios frente a la costa de Venezuela y esta retórica beligerante sobre cómo el gobierno venezolano es en realidad un cartel de drogas y un grupo de crimen organizado que necesita ser destruido, y el ataque a lanchas rápidas en los mares cercanos a Venezuela, que por lo que se bien podría haber estado traficando drogas. Pero comparto la alarma y la preocupación y el horror de muchas personas. Entre ellos el senador Ron Paul, Larry Johnson en Sonar 21 dicen que el ataque a esta lancha rápida fue absolutamente ilegal y erróneo. Como mínimo, los estadounidenses podrían haber actuado para inmovilizar esta lancha y arrestar a las personas que estaban en ella y averiguar qué era lo que realmente llevaban, si es que llevaban algo. Es que ahora no se sabe. Han eliminado todo. Pero de todos modos, todo esto me parece es preparatorio y, por cierto, un acondicionamiento para prepararnos para algún tipo de ataque a Venezuela. Y para ser claros, lo que espero o lo que se espera es un ataque de decapitación similar a lo que los israelíes han estado haciendo en Oriente Medio, ataques a Hezbollah, ataques a Irán, un intento de ataque de decapitación del liderazgo iraní. Esto es lo que tuvo lugar durante los ataques israelíes a Irán en junio. Espero plenamente que haya un intento de ataque de decapitación contra el liderazgo venezolano. Todo pinta a eso. ¿Por qué lo digo? Porque no hay suficiente infantería para invadir Venezuela. Por tan grande que sea la infantería que mande Estados Unidos, se van a encontrar con una Venezuela bien organizada, con un pueblo bien organizado que va a defender su suelo. Y los gringos no se van a arriesgar a eso. Pero sí creo que en su lugar habrá intentos de llevar a cabo ataques aéreos para matar a los líderes venezolanos. Probablemente al presidente Maduro mismo, a los principales líderes militares y a otros miembros del gobierno civil. Y la expectativa es que esto provocará una crisis interna en Venezuela y que pondrá en el poder en Venezuela a personas favorables a Estados Unidos. ¿Suena esto familiar? Los recientes anuncios de la administración de Trump de que están preparados para derribar aviones de combate venezolanos F-16, que los estadounidenses dicen que han estado sobrevolando sus buques de guerra, y el despliegue de aviones de combate sigilosos F-35 de quinta generación en la zona, todo apunta en esa dirección. Y les digo una cosa, no tengo duda al respecto. Pero de todos modos, uno de los objetivos
incuestionablemente es obtener el control del petróleo de Venezuela. Y puedo imaginar que en algún nivel, algunas personas en los Estados Unidos, quizás en Europa, se están diciendo a sí mismas, don't worry, no nos preocupamos, sigamos adelante. Impongamos todos estos aranceles y sanciones. Si hay una crisis en los mercados de la energía, no necesitamos preocuparnos porque vamos a tener el petróleo venezolano disponible muy pronto y circulará por todo el mundo y la mayor parte irá a Europa y a los Estados Unidos y estaremos cubiertos de esa manera. ¿Ok? Y en esta conversación que tuve, se me ha sugerido que probablemente ya haya alguien con quien los estadounidenses están en contacto en Venezuela, que los estadounidenses esperan que asuma el poder. Y esa persona, quien quiera que sea, aparentemente ya ha hecho compromisos privados de que las compañías petroleras estadounidenses y europeas podrán tomar el control del petróleo venezolano. De hecho, según esta fuente, debo decir que está obteniendo esta información que circula dentro del Parlamento ruso, en la Duma. Me dice que ya ha habido reuniones entre los estadounidenses y los europeos en las que, basándose en las garantías proporcionadas por esta persona dentro de Venezuela, ya ha habido acuerdos básicamente para repartirse el petróleo venezolano entre los estadounidenses y los europeos. A lo que me imagino que Maduro ha de estar al tanto de esto y esa podría ser la razón de llamar al contingente del pueblo a operar, quizás para establecer inteligencia interna y desmantelar esta trama o cómplices de la operación de los europeos y estadounidenses. Solo digo, tiene su lógica, ¿no? Pero bueno, podría ser que todo esto esté de hecho en preparación y vaya a suceder. Pero solo para repetir, solo para decir, incluso si toda esta operación venezolana sale según lo planeado, espero que no vaya a ser así, lo que por supuesto podría no suceder todavía, no cubriría las necesidades energéticas de Europa y Estados Unidos este invierno, porque la industria petrolera venezolana, la industria petrolera allí aparentemente está en mal estado. Probablemente tomará algunos años llevar la producción a un nivel completo. El petróleo venezolano es muy pesado. Se me ha descrito como similar al alquitrán. Hay refinerías estadounidenses que son capaces de refinar petróleo venezolano, pero esto llevará tiempo para solucionar todos los arreglos. Y personalmente, no espero que el petróleo venezolano marque una gran diferencia en la mezcla energética en Occidente durante quizás un año, tal vez incluso 2. Incluso sí, como dije, esta operación, que por cierto, para que quede absolutamente claro, es una operación atroz que se está planeando. Yo me atrevería a decir incluso satánica, maligna. Si realmente tiene éxito, de la manera que la gente aparentemente espera que lo tenga. Pero de todos modos, el punto es que los europeos y los estadounidenses se van a unir, van a hablar sobre sanciones contra Rusia hoy o mañana. Scott Bessent está hablando de sanciones energéticas contra los rusos de nuevo. Pero, según Gideon Rachman, el periodista y comentarista del Financial Times, extremadamente bien informado, las sanciones que están discutiendo parecen no alcanzar lo que los europeos y quizás Lindsey Graham y compañía esperan, porque aparentemente parece que cuando este tema fue discutido por última vez por los europeos y los estadounidenses, en el transcurso de la conversación telefónica entre Trump y los europeos que tuvo lugar el jueves después de la reunión de la coalición de los dispuestos, los europeos encontraron a Trump confrontacional y agresivo y aparentemente profano. Esa es la primera vez que se escucha algo así, que escuchamos eso. Aparentemente usó profanidades a las que, según Gideon Rachman, los europeos están acostumbrados, dudo que realmente lo estén,
Pero parece que el plan ya no es implementar los aranceles del 100% y 500% a China, India y todos los demás. Se trata básicamente de tratar de aumentar la presión específicamente sobre China, tratando de centrarse en bienes que ayuden al esfuerzo de guerra ruso. En otras palabras, suministros, cosas técnicas de ese tipo. Tratando de aumentar la presión de las sanciones sobre China, pero quedándose muy por debajo del tipo de aranceles y sanciones masivas de los que estamos hablando. No es un artículo de todo claro, el artículo de Gideon Rachman no es de todo claro, pero esa fue ciertamente la impresión que logré captar, que he obtenido. En otras palabras, los estadounidenses se quedan muy por debajo de lanzar una guerra económica total contra China, del tipo que intentaron en la primavera, que por supuesto terminó desastrosamente para ellos, para los estadounidenses. Ahora, debo decir que los chinos han tomado medidas adicionales que, por el contrario, sugieren fuertemente que están intensificando los pasos que están tomando para fortalecer sus lazos económicos con los rusos. Aparentemente, los chinos han levantado las restricciones a al menos algunas empresas rusas que quieren pedir préstamos en los mercados financieros enormemente líquidos de China, para que las empresas rusas, siendo Rosatom una de las que se ha mencionado específicamente, ahora puedan flotar bonos en yuanes, en RMBs, en los mercados chinos. Y esto sigue al hecho de que el yuan ahora se usa aparentemente de forma bastante generalizada en Rusia. Y por supuesto, flotar ese tipo de bonos facilitará el negocio de las empresas rusas como Rosatom y otras en el mercado chino. Voy a sugerir que en el transcurso de los últimos 3 años, desde febrero de 2022, los rusos y los chinos han ideado varias soluciones para las sanciones estadounidenses. Las sanciones estadounidenses y europeas han creado estructuras para facilitar el comercio entre ellos. Se han asegurado de que esas estructuras sean esencialmente a prueba de sanciones. Así que probablemente se han establecido bancos para permitir que los fondos y la financiación se muevan de un lado a otro entre China y Rusia. Hemos visto que las empresas de energía probablemente han hecho lo mismo, así como va a funcionar el gasoducto Poder de Siberia 2. Probablemente también se han creado cadenas de suministro industriales dentro de China y que están aisladas de las sanciones occidentales porque ya no harán negocios con clientes occidentales, y al menos algunos mercados chinos, quizás mercados chinos especiales, se están creando sistemas bancarios especiales para permitir que los chinos y los rusos comercien entre sí y para que las empresas rusas floten bonos en los mercados financieros chinos. Y por supuesto, los chinos y los rusos ahora se han puesto de acuerdo para viajar sin visado entre sus países. Y eso implica que, de nuevo, se han creado sistemas para permitir que los viajeros rusos que viajan a China usen sus tarjetas MIR y los viajeros chinos que viajan a Rusia usen sus tarjetas UnionPay. Y no solo las tarjetas, sino también todos los sistemas que los chinos, por cierto, fueron pioneros en usar, como los códigos QR, y este tipo de cosas. Probablemente también estén funcionando. Así que sospecho que, de hecho estoy seguro, de que los estadounidenses que deben en algún nivel saber todo esto, en su enfoque hacia estas ideas de sanciones es a medias. No quieren volver a las ideas de imponer aranceles del 100% a China. Ciertamente saben cuál sería el efecto de eso. China retendría las tierras raras, las cadenas de suministros comenzarían a congelarse, habría un gran declive industrial en los Estados Unidos y en todas las economías occidentales habría una gran crisis. La idea de que los aranceles y las sanciones no afectarían a los mercados de la energía porque una avalancha de petróleo venezolano de repente se va a materializar es francamente errónea. Creo que Miller, de Gazprom, tiene razón. Y de hecho, por el contrario, es más probable que veamos los precios de energía subir de nuevo en el invierno, independientemente de lo que hagan las potencias occidentales en el frente de las sanciones.
Pero a pesar de todo eso, las potencias occidentales no pueden dejarlo ir. Todavía tienen que hablar de todas estas cosas sobre las sanciones y aranceles y todo ese tipo de cosas y sobre el despliegue de tropas en Ucrania. Y a pesar de que todas estas ideas circulan, no tienen la sensación de que el propio Trump está ahora casi a punto de rendirse. Mencioné en el artículo de Gideon Rachman, claramente, él mismo se ha rendido casi por completo. Mira las palabras con las que termina su artículo. El peligro claro para los europeos es que están inmersos en las complejidades de la diplomacia y el fino arte de susurrarle a Trump, que están perdiendo la visión de conjunto. El presidente de los Estados Unidos ha señalado repetidamente con palabras y hechos que no quiere comprometerse en la defensa de Ucrania. El Departamento de Guerra, recientemente renombrado, supuestamente anunciará pronto que Estados Unidos se concentrará en defender sus propios intereses en el hemisferio occidental. Conseguir que Trump aumente la presión militar y económica sobre Putin y que se mantenga en ello sería una hazaña increíble de persuasión. Ciertamente vale la pena intentarlo, pero Europa necesita un plan B. Pero cuando el susurro a Trump falle. Para cuando el susurro de Trump falle. Así que dice, inténtenlo, pero no va a funcionar. No vamos a obtener las garantías de seguridad estadounidenses. No vamos a obtener el respaldo para las fuerzas europeas o las fuerzas de la OTAN en Ucrania. A Putin no le interesa un alto al fuego y Trump, en última instancia, tampoco está realmente motivado para seguir la ruta de las sanciones. Así que toda esta persuasión, todos estos susurros, todas estas reuniones de la coalición de los dispuestos que han tenido lugar en París y en otros lugares, en última instancia, no van a llevar a ninguna parte. Pueden intentarlo, pero no funcionará. Estados Unidos no va a luchar contra Rusia en Ucrania y el arma de las sanciones ha sido utilizada, está agotada y ha fracasado. Hablé de la entrevista de Lavrov, ¿verdad? Y él también estaba hablando de esto de nuevo. Se quedó a un paso de regodearse, pero dijo que todas esas personas en Occidente que habían dicho en febrero de 2022 que iban a colapsar la economía rusa, que los miren ahora. Y con cierta razón, ¿no? Rusia es hoy la mayor economía de Europa en términos de paridad de poder adquisitivo. Es la cuarta economía más grande del mundo. Sigue creciendo. Miren sus economías en cambio. Me refiero a los europeos. Alemania, efectivamente ahora en recesión o en una recesión de bajo nivel durante 3 años con la situación de allí yendo de mal en peor, deteriorándose. Gran Bretaña y Francia al borde del colapso gubernamental y la crisis financiera. Estados Unidos también sobreextendido y si quieren intentar las sanciones no tuvieron éxito. No van a tener éxito de nuevo. Y los estadounidenses lo saben. Saben que no pueden ganar contra China en una guerra económica. Acaban de experimentar un desastre con India. Gideon Rachman en esto tiene razón. No van a luchar contra los rusos en Ucrania. No van a seguir el camino de la guerra económica de lo que hablan los europeos. Así que todas estas ideas, todo este esfuerzo, toda esta energía, todo este tiempo para tratar de conseguir que los estadounidenses hagan estas cosas, en última instancia, todo es para nada. Pero Gideon Rachman dice, necesitas un plan B. ¿Cuál es el plan B? Por supuesto, Rachman, por supuesto, no sugiere uno, solo lo menciona. Él es un archihalcón en Ucrania. Ha sido partidario, el más comprometido, uno de los partidarios más comprometidos de Ucrania, escribiendo en los medios británicos. Y eso ya es decir algo, ¿no? Pero si los europeos no pueden ganar contra Rusia en Ucrania, si sus sanciones por sí solas no pueden funcionar,
Y Friedrich Merz, por cierto, como discutí en un programa que hice hace un par de días, ha admitido que las sanciones europeas no pueden por sí solas obligar a los rusos a capitular. Si los europeos carecen de los medios militares para enfrentarse a los rusos, lo que todo el mundo básicamente está de acuerdo en que es así, entonces no hay un plan B que los europeos tengan que pueda permitirles tener éxito contra los rusos en Ucrania. No pueden presionar a los rusos económicamente, no pueden ayudar a los ucranianos a derrotar a los rusos militarmente. Entonces, ¿cuál puede ser ese plan B? Bueno, ¿aquí de qué hablan? Yo voy a sugerir cuál es. Hablar con los rusos. Hacer lo que se ha hecho hablando desde 2022. Hacer lo que otros también han estado diciendo. Loris Kidelsky, por ejemplo, que ha dado un discurso brillante y valiente, abogando básicamente por eso mismo en la Cámara de los Lores británico, donde se le escucha en silencio, todos cierran sus ojos y no escuchan, por supuesto, típico. Hablen con los rusos, vean si pueden llegar a algún tipo de acuerdo que, incluso si no pueden preservar las posiciones occidentales en Ucrania, al menos pueda brindar seguridad a largo plazo en Europa. Eso me parece que es un plan B realista, no hay otro. Ahora, he estado diciendo esto por un buen tiempo. Guido Rachman, me parece probablemente todavía está a un paso de admitir esta verdad obvia, pero para repetirlo de nuevo, ¿qué otra alternativa hay? La idea de hacer cosas deplorables como atacar a Venezuela, derrocar a su gobierno, creando muy plausiblemente el caos allí y asumiendo que eso de alguna manera rescatará la situación, eso no va a ayudar, va a empeorar las cosas. Recuerden, por cierto, cómo en el 2002 la gente de los defensores de la guerra de Irak decían, no se preocupen, todos los problemas sobre el costo de la guerra de Irak, todo se pagará solo. Entraremos en Irak, obtendremos el control de su petróleo y obtendremos una ganancia en toda la empresa. Bueno, ciertamente resultó ser de otra manera. Nadie puede dudarlo. Bueno, tal vez Venezuela sea diferente, es un país muy diferente de Irak. Hay que aceptarlo, pero ¿cómo se puede estar seguro y dejar de lado el hecho de que intervenir de esa manera en América Latina, en Hispanoamérica, para Estados Unidos y las potencias occidentales, va a provocar una reacción masivamente negativa en Hispanoamérica, que podría generar un conjunto completamente nuevo de problemas? Derrocar el gobierno de Maduro en Venezuela no resuelve nada. Empeora los problemas, si ese es el plan. Así que, dado que no tienen un plan B realista, sus sanciones no van a tener éxito porque los chinos y los indios y los demás han dicho que van a seguir comprando el petróleo ruso. Todo lo que han intentado en términos militares no ha tenido éxito. Tampoco han logrado que los rusos acepten un alto al fuego y ahora han admitido que eso no sucederá. Y todos estos intentos de aislar a Rusia han sido infructuosos. Bueno, opten por el plan B, pero el plan B real. No es una traición a Ucrania. Traicionar a Ucrania es continuar por este camino actual que eventualmente conduce a la destrucción de Ucrania. El general Gerasimov ha sido visto con un mapa que muestra a Odessa y a Nikolaev como parte de Rusia. ¿Realmente quieren esperar hasta que se logre ese resultado antes de tomar medidas si eso es lo que quieren evitar en Occidente? Tal vez lo sea, no lo sé, pero me parece algo muy extraño. Así que no están ayudando a Ucrania, están traicionando a Ucrania a llevarlos más por ese camino de rosas del que habló el profesor John Mearsheimer hace tantos años. Negocien, vayan a Moscú. Si Zelensky no va a Moscú, envíen a alguien más que sí lo haga.
No puede ser Macron. Los rusos no lo soportan. Yo no lo soporto. Obviamente no puede ser Kaja Kallas. Es muy tonta. No puede ser Kickstarter, a quien los rusos no toman en serio y que también está en una profunda crisis. Pero hay mucha gente en Europa a la que pueden enviar. Podrían enviar a alguien de Italia, por ejemplo. Tal vez al ministro de Asuntos Exteriores italiano, que parece un hombre mucho más sensato, o mejor aún al ministro de Defensa italiano. Más aún. O puede enviar a otros políticos europeos que históricamente han tenido buenas relaciones con los rusos, como Pierre Filon de Francia, o me atrevería a decir a Gerhard Schröder de Alemania, o alguien así pues. Pueden enviarlos a Moscú y tal vez incluso ahora se pueda salvar algo. Todavía. Pero por supuesto, no van a hacer nada de eso. Van a seguir adelante, van a continuar con sus reuniones, van a hablar de sanciones y aranceles. Trump seguirá dando sus plazos y haciendo sus amenazas que luego retirará. Y mientras tanto los rusos avanzan, tal vez lancen esa gran ofensiva de la que hemos venido hablando. Tal vez tomen medidas contra los puentes de Dnieper. ¿Y qué pasará entonces? Y bueno, aquí concluimos este análisis del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si les ha gustado, denle me gusta si son nuevos por acá. Suscríbanse, que le ayuda al canal y a esta voz disidente a sobrevivir. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad. Y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.